bandera. Muy bien, amigos, volvemos al aire, primer bloque del programa con el comentario de la semana, ¿no? Semana complicada en lo político para el gobierno de la provincia, y se complicó a veces en el lugar menos pensado, ¿no? Aquel segmento, aquel lugar que la oposición por ahí no supo encontrar cómo acomodarse para complicar al gobierno, lo encontraron a través de pequeñas actividades, ¿no? El tema de los Seijas, por un lado, el tema de este conflicto entre la Helen Keller y la Escuela de Teatro Tito Guerra, pasaron a formar parte de una escenografía rara que habíamos perdido habitualidad, ¿no? Gente encadenada, un exceso absoluto, digamos, en parte del tema de los Seijas, que ya encontró una solución en esto, porque bueno, de parte de las autoridades ya plantearon, ¿no?, cómo darle continuidad a lo que están cruzando por un lado, en qué establecimiento lo pueden hacer, en qué horario, a aquellos a que deben materias, digamos, y empezar a buscar soluciones a aquellos que teóricamente han terminado, pero que no obtienen los títulos. Hay un aspecto que ha quedado claro respecto a los Seijas. Volver para atrás, no se va a volver para atrás, y yo creo que lo más sensato, es muy difícil defender a los Seijas desde el servicio que prestan a lo educativo. O sea, nació para un evento determinado, y como muchas cosas que pasan, lo que era para un sistema dado se termina degenerando, haciéndose permanente, y termina en esta situación, donde irregularidades administrativas, certificados que no están, actas que no están, gente que tenía que cruzar 3 años cruzaba 1 o 2, era para una edad determinada, se inscribía cualquiera. Bueno, este tipo de situación hace que llegue un momento en que hay que ponerle un límite. Yo creo que defenderlo desde acá es muy difícil defender los Seijas. De ahí además usted puede decir, pero había necesidad de lo que ha sucedido en la plaza, de llevar detenidos. Bueno, de ahí entra otro tipo de discusión donde la política metió la mano, donde alguien puede ser que no haya tenido la prudencia, pero esa es otra discusión. La discusión de los Seijas pasa por un lado, y creo que están perfectamente bien cerrados. Hay que buscar otro tipo de alternativa. Seguir así no tiene sentido. O sea, seguir con la educación como estamos realmente no tiene sentido. Por eso un poco también nos va como nos va en todas las evaluaciones que hacemos. Entonces, buscar simplificar esto de esta manera, que sean institutos para darle los títulos a los chicos, y después, ¿qué hacen después que eso? O sea, entonces, no tenía mucho sentido tampoco, y había que ordenarlo. El año pasado fue el Bermúdez, hoy es los Seijas. Bueno, hay que darle un orden a este tema. Sí, son cosas que se heredaron, que venían con una serie de desprolijidades, bueno, hay que encauzarla. Ahora, de ahí en más viene lo político, donde de repente pasó lo que pasó, ¿no es cierto?, la semana pasada, donde se vieron estas imágenes en medio de la lluvia, la policía, ¿no es cierto?, llevando demorados a un grupo de personas, decían que acá estaban los alumnos, los profesores, concejales de algún partido político de izquierda, un abogado. La realidad es que había 6 personas, digamos, y esto es lo que están, ¿no es cierto?, manifestándose. Evidentemente que la preocupación de los Seijas no es de mucha gente, digamos, solamente había 6 personas en la plaza en ese momento. La realidad es que ante este hecho determinado, hoy hay una interpretación política que incomoda fuerte al gobierno. Además, mañana van a formar parte de la manifestación a la legislatura cuando se dé el periodo de apertura de sesiones. Algo parecido pasó con la Helen Keller, ¿no es cierto?, y Tito Guerra, donde la oposición a trabajar en forma conjunta, desde el Ministerio la explicación de por qué pueden encadenarse estas dos actividades, digamos. Algunos se expresaban decir, pero bueno, se habla siempre, ¿no es cierto?, de la integración, y ahora que no pueden integrarse compartiendo un espacio físico, la Helen Keller, digamos, una escuela especial con una escuela de teatro, bueno, se podrá decir lo que sea, pero se ha enredado y se ha complicado. La política metió la mano acá, y me parece que de alguna manera desde el gobierno, por algunas actitudes que han demorado en reaccionar, en comunicar, en ponerse al frente del problema, se han visto enredados políticamente en 2 conflictos de esta naturaleza en un mismo ministerio, algo que incomodó bastante al gobierno de la provincia de Jujuy. Ahora, hoy se convoca reuniones de abogados autoconvocados. Bueno, esto ya es político. La política mete la mano y sabrá bien cada uno qué papel y qué rol juegan en esto, digamos. Pero la realidad es que la discusión de estos dos pasa por otro lugar, y me parece que la solución la tienen que encontrar en otra mesa de debate. En la semana también
se conoció un decreto, es el decreto 253 del año 2018, y que tiene que ver con la seguridad de frontera. Es un decreto que emana desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde ya las autoridades provinciales venían trabajando hace un tiempo esta parte en la confección del mismo, y que habla de la generación de una franja de territorio que es adyacente a la zona de frontera, que está desde el año 1944, digamos que era la existente, y que le da un límite internacional distinto, ¿sí? En una palabra, en un margen de 100, 150 kilómetros, fronteras adentro, le permiten a las autoridades nacionales, digamos a las fuerzas federales, poder intervenir en algunos temas como narcotráfico, contrabando, trata de personas, o sea, son determinados tipos de delitos. Por supuesto que esto se hace en forma absolutamente acordada y concomitante con las autoridades provinciales. Lo que van a hacer es interactuar las autoridades provinciales con las autoridades nacionales y conformar una fuerza única en esta región que se amplía, digamos, y que tiene que ver con una extensión de la zona de frontera a un proceso más largo. Si usted habla del norte, que es lo que a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas en la mesa de trabajo están la Ruta 9, la Ruta 34 y la Ruta 40, que son tres de las rutas, ¿no es cierto?, donde mayor actividad se tiene y donde se pretende, son las rutas por donde pasa el narcotráfico y donde se pretende, por supuesto, tener controles absolutamente distintos. Jujuy, a través de lo que es el NOA, por sobre todas partes, la parte fronteriza de Salta, es un lugar caliente en lo que a narcotráfico se refiere y en lo que se refiere a cocaína, digamos, ¿sí? El NEA es un lugar caliente y muy caliente en lo que se refiere a marihuana. Por eso también el trabajo que va a tener que llevar adelante Jujuy, por sobre todas las cosas con provincias como Formosa, donde también tenemos en común una ruta que es la Ruta 81, es muy fuerte. Lo que se viene de acá en más, digamos, es una extensión en materia de este tipo de delitos complejos que tienen que ver, reitero, están muy emparentados entre ellos, ¿no? Porque cuando se habla de narcotráfico, se habla de trata y se habla de contrabando, de alguna manera tienen alguna matriz que lo unifica, digamos. Bueno, se va a cambiar absolutamente esto y se va a tener una actitud mucho más agresiva en lo que se refiere al control fronterizo con esta extensión que se hace. Bueno, esto fue también motivo de conversación en la semana que pasó. La Esperanza, todos, hoy era un día importante en el tema del Ingenio de la Esperanza, todos recordarán la semana pasada la presentación de estas ofertas, 2 empresas que fueron las que llevaron adelante la presentación de la misma. ¿Qué hizo el juez Juan Pablo Calderón? Lo que hizo es correrle vista a las entidades que tienen que opinar en este tema. Estamos hablando concretamente a la sindicatura colegiada, los 2 síndicos que actúan en esto, y también al comité de acreedores, cuyos plazos vencieron, hoy a las 9:30 de la mañana. Ya presentaron su opinión respecto de estos ofrecimientos hechos, estas 2 entidades que están coadministrando de alguna manera, ¿sí? En función de esto, con las cotizaciones presentadas por las empresas y con las opiniones de estas 2 instituciones, digamos, sindicatura colegiada y comité de acreedores, el juez Juan Pablo Calderón va a tomar una decisión respecto si se adjudica o no se adjudica a alguien, y si se adjudica, a quién se adjudica, y las justificaciones correspondientes. Esto, por lo que nosotros pudimos averiguar hasta minutos antes de estar acá en esta columna, va a ser resuelto el día de mañana, o sea que mañana, cerca del mediodía, vamos a tener novedad de qué es lo que resuelve el juez Juan Pablo Calderón referido al tema del futuro del Ingenio de la Esperanza. ¿Va o no va a parar a manos privadas? Y si va a parar a manos privadas, ¿a las manos de quién, digamos? ¿Sí? Bueno, ¿y en qué condiciones? Todo esto lo vamos a empezar a conocer mañana. Mañana posiblemente conozcamos un nombre y de ahí vamos a empezar a desandar el camino para ver cuáles son las características y en función de qué sistema y de qué forma se va a poner esto en manos privadas. Lo cierto es que ya estamos en abril. Mayo, mediados de mayo, más tardar la cosecha tenía que estar funcionando, los plazos no urgen y realmente es necesario conocerlo cuanto antes, y mucha expectativa y mucha esperanza de que esto llegue a feliz término, digamos, ¿sí? Hablando de tema azucarero, Ledesma también está en el día de mañana, miércoles, está inaugurando una nueva planta de extracción de aceites esenciales. En este caso estamos hablando de citro. Siempre que hablamos con Ledesma, emparentamos directamente Ledesma con azúcar, digamos, ¿sí? Emparentamos con papel, que por ahí es lo que más conocemos, pero realmente el tema citrus es muy importante dentro de la economía de la empresa Ledesma, no solamente por lo que significa en materia de rendimiento económico, sino por la cantidad de gente que ocupa.
Son 2.000 personas las que trabajan en el tema de citrus en Ledesma, digamos. No es poca cosa, digamos, en el marco de las casi 9.000, 8.800 personas que tiene. Bueno, 2.000 pertenecen a la parte citrus, ¿sí? Son 3.000 las hectáreas de plantaciones de citrus que tiene Ledesma entre Jujuy y la provincia de Salta, ¿sí? Y el 10% de los citrus que se cosechan en el país provienen casualmente de la empresa Ledesma. O sea que la participación económica que tiene Ledesma en el tema citrus es realmente importante, con una infraestructura de riesgo por microaspersión absoluta, digamos, lo cual le da una optimización del uso del agua total, ¿sí? Donde se ha avanzado mucho en esto, donde se permite tener no solamente la calidad de la fruta que se obtiene, sino la precisión en el agua que se usa, con lo que es un recurso que no sobra en determinadas épocas del año, por lo tanto la utilización a través de esto es muy importante. No solamente lo que produce Ledesma en función de lo que obtiene de sus propias plantaciones, sino que también está procesando más de 28.000 toneladas de citrus anuales, digamos, producto de emprendimientos privados que son los que le entregan para su procesamiento. Principalmente se están exportando de fruta fresca y de productos industriales, el 85% de lo que se obtiene se exporta. Al revés es con los jugos. En los jugos solamente el 25% se exporta y el 75% es lo que queda. En lo que es naranja, por ejemplo, el 60% de las naranjas que se exportan del país provienen de Ledesma. Y Ledesma tiene hasta marcas propias con una entrada muy fuerte en Europa, como por ejemplo en Holanda, donde tiene una marca que es Máxima, que es casualmente el nombre de la reina de Holanda, digamos, donde, bueno, Ledesma produce un producto premium que lo conozca en estos lugares. Así que mañana están inaugurando esto nuevo y es algo, me parece que una noticia muy importante para la economía jujeña, un crecimiento de esta naturaleza. Reiteramos, es una nueva planta de extracción de aceites esenciales, un producto que se exporta y mucho desde Ledesma también. Se conoció, y es un tema de debate por varios lados, ¿no?, el tema de la utilización de la tarjeta de débito obligatorio. Empieza a regir a partir de hoy y va a ser un tema de debate porque este tipo de normativas, siempre que se analizan, no se tienen en cuenta las particularidades de cada provincia en general, ¿sí? Jujuy realmente tiene particularidades que merecen ser entendidas. Recién escuchábamos notas que se hacían en el noticiero a comerciantes de esto y uno se da cuenta inmediatamente del altísimo grado de desconocimiento total que tienen estos comerciantes, ¿sí? Porque lamentablemente cuando más se aleja usted de la capital empieza a tener economías donde el trabajo en negro es una constante, no es algo que se va a erradicar con una medida de esta naturaleza. Es decir, lo que tenemos ahora es el movimiento a través de un postnet, entonces de esta manera queda registrado y la AFIP va a tener información que va a ser difícil de obtener por costumbres hasta culturales, le diría, que tenemos, ¿sí? Por otro lado, los problemas de conectividad que tenemos. Nosotros hoy, en nuestra quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, un lugar visitado por todo el turismo, si usted va hoy a la quebrada de Humahuaca prácticamente no tiene señal de celular, salvo una compañía, no tiene celular en ningún lado. O sea, estamos a años luz de una conectividad razonable, lamentablemente por falta de inversión. Entonces, si usted va a manejar este tipo de sistemas, si no tiene una buena conectividad, es imposible. Lo que es la actitud cultural, ¿no? Recién decíamos que estaban en el mercado, la gente viene del campo y necesita el efectivo. No nos hace falta esto para poder mecanizarnos nosotros lo que es el pago. Si hoy hay resoluciones de la AFIP donde usted paga de más de 1.000 pesos, lo tiene que hacer con una tarjeta de débito o de crédito. No lo puede hacer en efectivo. Vaya a pagar, no sé, no voy a pagar el teléfono. Y no puede pagar más de 1.000 pesos con efectivo. No le aceptan el pago. Lo tiene que hacer con una tarjeta de débito o de crédito. Esto es lo que dice la ley. La realidad, ¿sabe cuál es? Fíjese a nivel país. Yo daba el ejemplo hoy en la radio, el corredor de TC, el Bocho Ciantini, 13 millones de pesos tener una caja. ¿Me quiere decir para qué? ¿Cómo lo usa un comerciante si esto no es plata en negro? ¿Me puede explicar? Es imposible de sostener y de explicar. O sea, hay una cultura que es la que tenemos que trabajar. Cuando esta cultura mejore, la aplicación de estos sistemas a través de postnet va a ser más fácil. Ni el país mismo cree en esto. Porque si el país creyera en esto, ¿para qué emite billetes de 1.000 pesos? Dígame cuál es el sentido, si usted no puede hacer pago más de 1.000 pesos.
Entonces, por un lado estamos incentivando a la gente a ir a pagar con tarjeta y por otro lado estamos sacando billetes de 1.000 pesos. No tiene ningún tipo de explicación, salvo favorecerle a López que cuando tengan que revolear los bolsos, sean bolsos más chicos, porque tiene billetes de 1.000 pesos, no tiene ninguna explicación. El mundo va camino al revés, a usar el plástico casualmente, por razones de seguridad, por razones de control, por tener la economía bien controlada. Nosotros acá sacamos el billete de 1.000 pesos, inentendible. Hay actividades en el país y en la provincia por sobre todo, que son naturalmente negros. Va a ser muy difícil, por más que usted le quiera dar obligatoriedad a esto, a cambiar la conducta de los profesionales. Va a ser muy difícil. O sea, esto es una cuestión, no quiero dar nombre, no quiero nombrar profesiones porque nadie se sienta tocado, tampoco lo quiero hacer en el comercio, pero hay actividades en el comercio que son naturalmente negros. Tienen que ver con los alimentos, por todo usted se va a dar cuenta. Son naturalmente negros, o sea, no hay forma. Pero bueno, esta resolución hoy está. Yo creo que inclusive hasta lo que son los concursos de la fiesta del estudiante, esos concursos que sacan siempre, ha visto renta, donde tu factura, te participás, ganás. ¿Y qué logramos con esto? Logramos que los chicos van, se instalan en las confiterías del centro y están pidiendo a los mozos que les den los tickets. ¿Y qué sentido tiene esto de juntar tickets así? ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no le enseñamos a los chicos del colegio cuáles son las condiciones de una factura para ser considerada bien otorgada, digamos, que sea lícita? Y en función de eso vayamos dando el premio al que me trae una factura trucha. Lo hagamos a la inversa, digamos. Pero esto no tiene sentido de largar chicos a pararse en las confiterías a pedir. Pero reitero, hay actividades que son naturalmente negros. Hay un trabajo de base que tenemos fuertemente que hacer. Y en este marco hay provincias que están más cerca de lograr trabajar con estos sistemas, digamos, ¿no es cierto?, bancarizados que otras. Nosotros en Jujuy, y sobre todo en el interior de Jujuy, con mayor razón, digamos, estamos muy lejos de este tema. ¿Sí? Honestamente, estamos muy, pero muy lejos. Mañana va a ser el mensaje legislativo del gobernador de la provincia. Mañana la apertura del periodo de sesiones. Más allá de reiterar algo que por reiterativo no pierde vigencia, pero en algún momento debería modificarse la Constitución en la provincia y en algún momento debería modificarse el periodo de apertura. Me parece que Jujuy debe ser la única que empiece el 1 de abril. Las legislaturas tienen que empezar a trabajar en marzo, me da la sensación. Pero más allá de esta conjetura, se espera un mensaje corto del gobernador Morales. Se habla de 1 hora, de 1 hora y cuarto. Por supuesto que después el gobernador es verborrágico y cuando empieza a hablar se puede estirar, pero esto es lo que está medianamente previsto, digamos, un mensaje corto, un poco más contundente en algunas situaciones, digamos, no tan prometedor en algunas cosas, pero sí tratar de bajar las cosas a un marco de realidad, digamos, porque se habla de que va a enumerar, proyectos que se está trabajando y por ahí la gente por desconocimiento desconfía que se hagan. Llámese, por ejemplo, las plantas solares de Cauchari, si usted quiere, es un buen ejemplo, digamos, donde de repente me parece que el gobernador va a poner mucho más énfasis en esto, ¿no? En algunas cosas que en algún momento fueron anunciadas, vienen atrasadas, pero que hoy quiere llevar tranquilidad a la gente de que estos son procesos que más allá de las demoras se van a hacer. Pero mañana puede llegar a pasar algo que marque una incertidumbre que me parece que la libertad democrática no admite tenerla y yo quiero convocar de acá a la racionalidad. Porque para mañana a las 4 de la tarde están convocados todos a manifestarse a la legislatura, ¿sí? El Frente Amplio Gremial, CEDEMS, ADEP, los alumnos del CEIJA, los alumnos de Helen Keller. O sea, es como que todos van a convocarse acá. Históricamente, el radicalismo fue un partido que convocó gente a la legislatura para recibirlo. Siempre la militancia radical fue, y me parece que sería bueno que esta vez o no vaya, o por lo menos tengamos la racionalidad correspondiente, digamos, ¿sí? El derecho a la protesta es un derecho que nadie lo puede tocar, es inalienable, nadie puede decir nada de esto, ¿sí? Pero avasallar o avanzar o extralimitarse en este ejercicio, en un acto democrático como es ni más ni menos que la apertura del periodo de sesiones, también sería una cosa lamentable. Que espero que todos los que convocaron a esto tengan la razonabilidad necesaria para saber contener a la gente y para llevar esto a un grado de tolerancia
como corresponde, digamos, ¿sí? Esperemos que mañana sea una fiesta de la democracia. Es un periodo de sesiones más que se abre y me parece que es algo para verlo con expectativa, el mensaje del gobernador. Esperemos que los comportamientos de todos estén a la altura de las circunstancias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de minería. Va a estar con nosotros el secretario de Minería. Vamos a hablar de lo que pasó recientemente en Canadá, donde toda la minería del mundo se ha juntado ahí. Bueno, a ver qué significa esto para Jujuy, qué nos puede dar. Esto lo tenemos en minutos, nada más. No baja cada paso y cada